Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a Reflexiones Económicas, en esta ocasión con el tema No le temamos a adquirir deuda pública. Fue muy desconcertante escuchar al Ejecutivo Federal y posteriormente hacer eco de sus dichos al entonces secretario de Hacienda Arturo Herrera, en el sentido de que México no se endeudaría por la pandemia del COVID. El que Arturo Herrera repitiera lo mismo no es nada nuevo, ya que como asegura la periodista Mari Carmen Cortés de Radio Fórmula, las decisiones en política hacendaria en nuestro país se toman en las mañaneras y la verdad es que se deben de obedecer. El problema es que las cuestiones financieras de los países deben de atenderse por expertos y no por ocurrencias, como sucede con muchas decisiones políticas nacionales. Endeudarse no es un hecho malo en sí mismo. Este es el patrón que siguen las empresas grandes, medianas y pequeñas para poder crecer. Las naciones también se ven obligadas a hacerlo, precisamente por el diferencial en las fechas de tener que atender necesidades públicas y la fecha en que se pueden obtener los ingresos vía impuestos, derechos, multas, aprovechamientos, entre otras muchas formas de entrada de recursos que tienen los países. Lo que no es posible es hacerlo en forma irresponsable, es decir, sin tener un sustento o base de apoyo que garantice el pago de la deuda en los tiempos pactados. De hecho, la gran mayoría de las empresas crecen gracias a lo que en el argot de las finanzas se le denomina apalancamiento financiero y que consiste en conseguir deuda de alguna instancia para poder impulsar un determinado proyecto. El apalancamiento es el diferencial entre el dinero que se tiene y lo que se requiere para poder lograr la obra. Eso, el dinero que se requiere, esa es la deuda. El caso que nos ocupa tiene su base en el nulo o mínimo apoyo que el gobierno federal ha dado a las empresas para subsistir con la tremenda crisis financiera provocada por la pandemia. Para efectos de nuestro análisis, en esta ocasión, no tocaremos el aspecto de la salud. Veremos únicamente el lado económico. Por citar un ejemplo, y citando datos de la BBC News, en los Estados Unidos de Norteamérica se les entregó como estímulo por la pandemia $1,200, que son el equivalente a 24,000 pesos mexicanos aproximadamente, a un número que oscila entre 125 y 150 millones de habitantes de esa nación. Además de ayudas económicas a las empresas para el pago de salarios, entre otras medidas de auxilio a la economía en peligro por la parálisis. El monto total de la ayuda es de $2 billones del gobierno, que lo convierte en el apoyo más grande en la historia de ese país. Fue aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Biden poco después. ¿Cuál es la primera consecuencia en la economía de esa nación al tener esa erogación de dinero que forzosamente fue por medio de deuda? Uno, no caer en recesión. La segunda, la población pudo satisfacer sus necesidades básicas. La tercera, la población puede pagar los servicios públicos que está utilizando o de comunicación. Cuarto, las empresas pudieron seguir trabajando en forma normal, entre otras. Para este tipo de acciones que traen como un efecto de fichas de dominó beneficios al propio país, resulta útil la contratación de deuda. La propia economía generará los ingresos para el gobierno con el movimiento en sus empresas y el consumo de la población. Una pandemia como la que estamos padeciendo rompe las cadenas de suministro, de producción, de distribución
y de consumo de toda la economía de un país. No se debe de olvidar que el consumo es el motor de la economía y es la base de la prosperidad de las naciones. Existen en el mundo muchos ejemplos de acciones responsables como la de los Estados Unidos de Norteamérica que ya comentábamos. En Latinoamérica otro ejemplo es Chile, que dentro de los beneficios del plan de recuperación tuvieron un gran debate, pero finalmente incluyeron hasta a los habitantes emprendedores, aquellos que no dependen de un patrón y que por lo tanto se quedaron sin ingresos por el aislamiento social obligatorio y los contempló con beneficios en esos esquemas de ayuda, los cuales fueron muy vastos. No los mencionamos todos en este espacio que ustedes amablemente nos otorgan porque sería muy extenso. Tanto el gasto de los países como la deuda se muestran para efectos comparativos en porcentajes del Producto Interno Bruto. Y de esta forma tenemos que México es el país que menos dinero ha gastado en el mundo para paliar los efectos de la pandemia. Tenemos una gráfica por citar algunos ejemplos. Los que menos han gastado: Brasil gastó el 8.8% del Producto Interno Bruto, Perú el 9%, Paraguay el 6%, Chile el 5%, y podemos seguirle, pero el último lugar es México con el 0.7% del Producto Interno Bruto. Ese es el grado de importancia que se dio a los efectos económicos y a las necesidades de la población provocados por la pandemia en nuestro país. Esa es la razón por la cual hay tanto número de desempleados y personas teniendo que cerrar sus negocios y dedicarse a otras cuestiones. La recesión que estará provocando la pandemia, según estimaciones y los pronósticos de expertos y organismos internacionales, será la peor desde la gran recesión de los años 30. Por lo tanto, las medidas económicas que se deben de tomar tendrían que ser extraordinarias. Pero este tipo de retos son los que demuestran la calidad de los gobernantes y si estos son verdaderamente estadistas o meros repetidores de políticas caducas. Citando ahora a los países con mayor inversión, o sea, el otro extremo, tenemos en primer lugar a Japón, con el 21% de su Producto Interno Bruto. Luxemburgo, con el 20%. Bélgica, con el 19%. Eslovenia, con el 17%. Estados Unidos de Norteamérica, con el 13% de su Producto Interno Bruto. Y también, pues la lista son todos los países del mundo. Pero recordemos que el último es México. Y compárenlo con el 0.7% de endeudamiento o del Producto Interno Bruto, que finalmente pudiera ser que es lo mismo. Terminamos comentando que ya no es posible seguir escuchando y leyendo en los diversos medios noticiosos un día sí y el otro también, cómo poco a poco se debilitan los sectores de nuestra economía, lo que en corto tiempo nos llevará a padecer males peores. La solución es perder el miedo al endeudamiento en aras de un bien mayor para la población nacional. Ya no permitamos que los sectores económicos padezcan y que poco a poco la pobreza avance en nuestro país. Muchas gracias por escucharme. No olviden oprimir el botón rojo de suscripción que está aquí abajo y el pulgar arriba para poder seguir ofreciéndoles materiales de calidad. Hasta pronto.